¿Qué estás leyendo? La Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y el libro con mayor número de traducción. Por tanto, es el libro con mayor influencia mundial. La Biblia es una pequeña biblioteca. Cuenta con 66 libros de varios géneros literarios que fueron escritos por 40 autores diferentes a través de 1600 años. Fue escrito en 3 continentes, en Asia, en Europa y en África. Originalmente fue escrito en 2 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? Una evidencia interna de que la Biblia es inspirada por Dios es la maravillosa unidad que se muestra a pesar de las circunstancias en que fue escrita. Si cualquier grupo de sabios, sin la inspiración de Dios, juntaran 66 libros escritos por 40 autores en 2 idiomas procedentes de 3 continentes y separados por más de 1600 años, habría mucha diferencia, pero la Biblia muestra una unidad. Es la inspiración divina de la Biblia. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios, escrito, sí, por hombres, pero hombres movidos e inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Pedro 1, 20 al 21? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. ¿Y en 2 de Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todos los 66 libros juntos cuentan una historia épica, como Dios hizo orden en el desorden, creó vida y belleza. Pero los hombres se decidieron en contra de Dios, eligiendo otra vez el desorden. Y como Dios mismo trae otra vez orden, vida y belleza al mundo. Entonces, el contenido de la Biblia se distingue de las religiones, porque las religiones tratan de cómo las personas trabajan para llegar hasta Dios. En cambio, en la Biblia vemos cómo Dios baja hacia las personas y nos hace en Jesús sus hijos. Esto no puede inventar ninguna persona. 66 libros escritos por 40 autores con diferentes antecedentes sociales en más de 1600 años, y todos los libros encajan perfectamente y se relacionan entre sí. ¿Coincidencia? Todo encaja perfectamente. Solo puede ser la palabra de Dios. La Biblia tiene como 2500 profecías, de las cuales la mayoría ya se cumplió así mismo como están escritas. Ningún otro libro tiene tantas profecías que se pueden verificar con esta exactitud. Entonces, la unidad y el cumplimiento de las profecías son señales de que la Biblia es verídica. Además, en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo 20 años después de la muerte de Jesús ya nos dan un resumen general sobre la vida de Jesús con sus milagros, la crucifixión y su resurrección. Pablo se basa en 500 testigos presenciales vivos. Lucas también apoya su informe sobre testigos presenciales. Los textos de los evangelios sobre Jesús 40 a 60 años después de su muerte ya estaban circulando cuando aún vivían miles de personas que conocieron o vivenciaron a Jesús. Si todo fuese inventado, muchos se hubiesen molestado, protestado o incluso reído, y el cristianismo no hubiese crecido. Los evangelios surgieron muy temprano como para, con estos testigos, ser mentira. ¿Existen también evidencias fuera de la Biblia? En el año 1947 se ha encontrado pergaminos en una cueva en Qumrán, cerca del Mar Muerto, en Israel.
Entre ellos había más de 200 manuscritos de 200 años antes de Cristo, con textos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. El gran rollo de Isaías contiene completamente el texto de Isaías, siendo así el manuscrito más antiguo de este libro. El texto es igual como está escrito en el texto bíblico de 1000 años antes de Cristo. Esto nos confirma la exactitud que tienen los textos que fueron copiados desde más de 1200 años. 93 años después de la muerte de Cristo, el historiador judío Flavio Josefo escribió en su testimonio en su libro 18, capítulo 3 de las Antigüedades: Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, ya que fue un hacedor de milagros impactantes. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día. Este es uno de los textos donde se menciona a Jesús aparte de la Biblia. Y otra evidencia externa es que hasta ahora se encuentran hallazgos arqueológicos en Israel, como ruinas, donde no se puede desmentir lo que dicen los textos del canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Así se llama el conjunto de los 66 libros que componen la Biblia. Y los escritos populares llamados apócrifos como Tobías, Judith y los libros de los Macabeos no son parte de la Biblia, porque el pueblo judío no los acepta como Sagrada Escritura. Solamente aceptan los libros hasta Malaquías. Son libros que fueron escritos hasta el año 435 a.C. Los apócrifos fueron todos escritos más tarde y no tienen la misma enseñanza como el resto de los libros del Antiguo Testamento. También Jesús y los autores del Nuevo Testamento citan 295 partes de los libros del canon del Antiguo Testamento, pero ninguna vez algo de los apócrifos. El canon que compone la Biblia es así como Dios lo quiso. No falta nada ni sobra nada. Podés confiar en la lealtad y la exactitud de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es perfecta y completa. ¿Cómo se transmitió la Biblia? Los textos originales ya no existen, pero aún existen muchas copias de los originales. El texto bíblico está asegurado gracias a miles de manuscritos hallados. Antes de la imprenta, la única forma fue de copiar los textos a mano. La Biblia fue, por ejemplo, copiada con exactitud por monjes en los monasterios. ¿Y cómo se expandió la Biblia? En el año 1452, Johannes Gutenberg en Alemania imprimió el primer libro del mundo, que fue la Biblia. Desde ahí se pudo imprimir 200 copias de la Biblia en una vez. Gracias al invento de la imprenta, se multiplicó y expandió la Biblia mucho más rápido. En el siglo XVI surgió la Reforma Protestante en Europa, iniciado entre otros por Martín Lutero. En aquel entonces se empezó a traducir la Biblia del hebreo y del griego para que todos pudieran leer la Biblia en su propio idioma. Así también, Casiodoro de Reina, de España, tuvo ese gran deseo. Con arduo trabajo y luchando con la persecución de la Inquisición, terminó la primera Biblia completa en el idioma castellano después de 12 años. Desde septiembre de 1569, hace 451 años, tenemos la Biblia del Oso, nombrado así por la ilustración de portada. En 1602, Cipriano de Valera editó la primera revisión de la traducción de Casiodoro de Reina. Por eso, hasta hoy la conocemos como la Biblia Reina Valera. ¿Fue la Biblia prohibida también? Dios siempre protegió su palabra. En el transcurso de la historia, vemos cómo se ha tratado de prohibir y hacer desaparecer la Biblia varias veces. Por ejemplo, hace 50 años, en China, en la Revolución Cultural, fue la Biblia un libro prohibido. Biblias fueron quitadas, quemadas y destruidas. Sin embargo, la Biblia nunca desapareció y la Iglesia de China de igual manera creció.
En la actualidad, en China, solo pueden ser usadas Biblias que son publicados por el gobierno. Desde abril del 2018, el Partido Comunista de China empezó a prohibir la venta de Biblias. En más de 50 países, como Saudi Arabia o Corea del Norte, está completamente prohibido tener o leer la Biblia. De igual manera, siempre hay cristianos valientes que logran introducir Biblias por medio del contrabando en países donde está prohibido. ¡Qué impresionante! Ahora yo tengo una pregunta. La Biblia es entonces la palabra de Dios, el libro más popular y vendido. 3,9 mil millones de Biblias fueron vendidas tan solamente en los últimos 50 años. Es un gran honor poder ser propietario de una Biblia. Pero, ¿la lees?